Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad en Américas Noticias a través de nuestros distintos espacios informativos en YouTube, en Facebook Live y también por supuesto a través de nuestras emisoras comerciales en distintas partes de nuestro mundo, comenzando por supuesto por Venezuela, también pasando por los Estados Unidos y terminando por España. Ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra emisión número 785. Lo primero que les debo una disculpa, el día viernes no logré salir al aire y les explico por qué. Les decía que estaba afectado de salud y pues en efecto al terminar nuestra transmisión del día jueves caí en cama muy fuertemente afectado por una laringitis que me llevó a estar de reposo incluso hasta este domingo, procurando recuperarme por supuesto de esto producto principalmente de los cambios de temperatura que se están viviendo ahora en la Florida. Un día puede bajar hasta 4 a 3 grados centígrados, otro día puede estar en 25 y bueno, por supuesto esto termina afectándonos en el paso al invierno acá en los Estados Unidos. Pero bueno, esa es la primera disculpa que les debo. Lo segundo, invitarles a compartir nuestro programa del día de hoy y a acompañarnos con sus comentarios. Sé que se preguntarán por qué no tengo una sonrisa de oreja a oreja como normalmente les recibo todos los días. Y la verdad no la tengo porque es muy triste para mí decirlo. Hoy me preparaba para compartir con ustedes la información de Carla Stefaniak que hemos estado compartiendo a través de las redes sociales. Conozco a su familia y pues nos ha tocado muy de cerca la desaparición de esta joven venezolana o de origen venezolano y estadounidense de 36 años que se fue de viaje desde acá a la Florida, se fue a Costa Rica y desde el pasado martes 27 de noviembre no se tenía ninguna información de Carla. De hecho, una de sus familiares, una prima hermana de Carla, es una asidua visitante del programa de nuestra Américas Noticias, además una amiga personal a quien quiero mucho y aprecio mucho. Y bueno, justamente apenas me sentaba para actualizar las últimas informaciones sobre el caso, ella misma me mandó una nota publicada y acá la tengo, por ABC, una de las agencias más grandes de los Estados Unidos de información, pues dándonos a conocer que lamentándolo mucho fue hallado un cuerpo en la propiedad justamente en Costa Rica donde fue reportada desaparecida esta mujer que se encontraba, insisto, viajando, aprovechando su cumpleaños, sus 36 años, estaba por cumplirlos. Su pasión era viajar, conocer y retratar lo que vivía y lamentándolo mucho, pues este fue su último viaje. Los familiares habían iniciado una recolecta de dinero a través de GoFundMe para procurar los recursos necesarios para investigar, para dar con el paradero de Carla Stefaniak, básicamente porque sentían que el Estado costarricense no se había movido de manera expedita, incluso reclamaban y le pedían a las autoridades norteamericanas, siendo una norteamericana también, que se activaran y que no dejaran pasar el tiempo, porque por supuesto mientras más pasaba, menos probabilidad había de encontrarla. El hecho es que lamentándolo mucho, casi una semana después, es decir, justamente el día de hoy, bueno, por ahí nos dice José Silva que YouTube no es en vivo, tienes toda la razón. Pues el día de hoy, horas de la tarde, los periodistas apostados a las afueras de este hostal, por cierto, Airbnb, que se abre una gran discusión en torno nuevamente a la seguridad. No estoy diciendo que esto sea responsabilidad exclusiva de Airbnb, ni siquiera de los dueños de la posada. Habrá que esperar las investigaciones, pero igual abre a la palestra pública nuevamente la seguridad de este tipo de instalaciones en un lugar
si se quiere, un poco alejado de la ciudad. Y pues bueno, de cualquier manera, pese a que los gerentes o quienes se encargaban de esta propiedad habían manifestado que Carla Stefaniak había dejado la propiedad, este hostal, solo hasta el día de hoy, miembros del FBI y de la embajada norteamericana, acompañados por autoridades costarricenses, es decir, la iniciativa vino de los Estados Unidos, no de Costa Rica. Pasó mucho tiempo para allanar esta propiedad. Finalmente allanaron la propiedad y descubrieron que había un cuerpo enterrado en el patio, pues a unos escasos metros de este hostal. Así que quiero mandarle un abrazo especial a su familia, pedir por el descanso eterno de María Stefaniak, aunque no ha sido confirmado que este es su cuerpo, pero bueno, todo pareciera indicar que se trata de esta joven venezolana, de origen venezolano, 36 años, residente de la ciudad de Miami, acá en la Florida, quien habría sido encontrada sin vida, desafortunadamente, en Costa Rica. Esperamos, por supuesto, que las autoridades costarricenses lleguen hasta las últimas consecuencias y den con el paradero de los responsables de este asesinato, este vil asesinato de una joven latinoamericana que tenía toda la vida por delante y que, lamentándolo mucho, ha quedado, pues ya ustedes saben cuál es la realidad. Por lo pronto, les invito a acompañarnos durante esta hora de programación. Vamos a hablar de muchos temas. Vamos a estar hablando de México, vamos a estar hablando de Perú, vamos a estar hablando de Argentina y, Dios mediante, y nos dé tiempo, también estaremos tocando el tema venezolano. Así que sean todos bienvenidos a nuestra emisión número 785. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, finalmente el día sábado, Andrés Manuel López Obrador tomó pues su posición como presidente ya no electo, como presidente constitucional de los Estados Unidos de México. Por supuesto, con este acto, lo primero que salta a la mente, sobre todo la población latinoamericana y suramericana, tiene que ver con el enigma que significa Andrés Manuel López Obrador. Suele ocurrir muy frecuentemente este tipo de enigmas cuando presidentes que, digamos, electos, se presentan con una ideología de izquierda más que con los de derecha. ¿Por qué? Bueno, porque, lamentándolo mucho, suele ocurrir que quieren permanecer en el poder de manera indefinida, destruyen el aparato económico, convierten, digamos, a los estados en verdaderos estados criminales, como ha ocurrido en Venezuela, o, por ejemplo, violadores de los derechos humanos en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, o, por ejemplo, aquellos en los que tratan de hacer ver como que los procesos transitorios deben quedar a un lado para permanecer en el poder, como el caso de Evo Morales, solamente por traer unos cuantos ejemplos. Pero el hecho es que Andrés Manuel López Obrador es tan amado como odiado por una cantidad enorme de personas, tanto mexicanas como extranjeras. Y todo esto, a nuestro juicio, comienza por entender que hay un enigma detrás de lo que pueda significar la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Obviamente un hombre estudiado, un hombre que ha pasado también por cargos de autoridad pública, un hombre que ha insistido hasta el cansancio, hasta final, conseguir este puesto como presidente de México, y que ha llevado como bandera una lucha que, por supuesto, es común para toda América Latina y tiene que ver con la corrupción. No sé si tuvieron oportunidad de ver su discurso, su primer discurso, ese discurso en el cual, por cierto, en el hemiciclo del Congreso mexicano, un grupo muy numeroso de mexicanos se encargaron de declamar al unísono la palabra dictador a Nicolás Maduro, algo que por supuesto les agradecemos enormemente los venezolanos y los latinoamericanos que queremos la libertad para Venezuela, para nuestros países, pues agradecerles el haberse solidarizado de esa manera con el pueblo venezolano. Ojalá y la doctrina Estrada, de la cual hemos hablado acá durante tanto tiempo, se aplique, pero con algunas excepciones cuando se trate de violación a los derechos humanos y de lucha por la libertad. Bueno, el hecho es que sí, Nicolás Maduro
asistió a la toma de posesión, sí, Miguel Díaz-Canel asistió a la toma de posesión. Los que aún no conocen este nombre, no están familiarizados con este nombre, Miguel Díaz-Canel es el lugarteniente, es el sucesor de Raúl Castro, es un monigote pues, que tiene la dictadura, el Partido Comunista Cubano. Y asistió, por supuesto, a la toma de posesión en México. Por supuesto, no podía faltar Evo Morales. Y mientras estos tres personajes se encontraban en México, pues los líderes de las 20 potencias más importantes del mundo se encontraban en una histórica cumbre. Tan histórica que la propia presidenta del Fondo Monetario Internacional confesaba que muchos líderes prácticamente apostaban al fracaso de la cumbre del G20 en Argentina, y resultó ser todo lo contrario, una de las mejores cumbres, el cierre impecable, los acuerdos comerciales importantísimos para nuestro mundo. ¿Y por qué para nuestro mundo? Porque, por ejemplo, para arrancar, Estados Unidos y China, recuerden que habíamos hablado el jueves pasado que intentarían enfriar un poco esta guerra comercial. Pues acordaron a partir del 1 de enero no seguir aumentando las tasas impositivas a las exportaciones de ambos países. Esto es una muy buena noticia, por supuesto, para nuestro mundo. Pero bueno, mientras ocurre todo esto, insisto, esto es una mezcolanza porque el continente sin duda alguna está muy activo. Nos preguntamos qué creemos nosotros que pasará en México bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Les pido a ustedes que nos compartan su opinión. Por cierto, ya Mónica Salazar compartiendo parte de lo que vamos a estar hablando nosotros el día de hoy. Dice: Uruguay no otorgó el asilo a Alan García. Excelente noticia. Bueno, a todos los que están allí conectados, gracias, y también por acompañarnos con este dolor tan fuerte que ha significado el descubrir este cuerpo en Costa Rica de la venezolana Carla Estefaniak. Pero bueno, les comento entonces parte del discurso, lo que se pudo, digamos, tanto en la forma como en el fondo. ¿Qué cosas podemos destacar? Lo primero fue un presidente que, en términos del discurso, se pareció mucho a aquellos que han enarbolado las banderas de la izquierda. ¿Qué significa enarbolar las banderas de la izquierda? Bueno, hay una serie de supuestos valores comunes, de la justicia, de la igualdad, de la repartición equitativa de la riqueza. Todo esto que ya hemos escuchado en infinidad de oportunidades, pues no faltó en el verbo de Andrés Manuel López Obrador. Habló justamente del modelo neoliberal que había llevado a México a prácticamente una tragedia, a construir la base para crear esta especie de camarilla corrupta que ha destruido a México en términos económicos, en términos de Estado, de estabilidad institucional. Por supuesto, aquí siempre hay lugares comunes, aquí siempre hay grandes falacias, y ese es el problema de este tipo de discursos, porque esconden, la falacia básicamente es eso, esconde, digamos, verdades o mentiras en torno a unas y a otras. Y es lo que hemos visto, al menos de arrancada, con el discurso de Andrés Manuel López Obrador, por supuesto dándole el voto de confianza, esperando a ver qué va a ocurrir. Ha hablado entonces de dejar atrás el modelo neoliberal, ha hablado, por ejemplo, de caminar hacia una reforma profunda del Estado, la cuarta reforma que viviría el Estado mexicano. Habla, por ejemplo, de caminar bajo el concepto de paz y de democracia hacia un nuevo estilo de vida en México, en el cual se persiga de primera mano a la corrupción, a los corruptos. Habla, por ejemplo, de una modificación de la ley que el mismo sábado, dice el propio Andrés Manuel López Obrador, enviaría al Senado mexicano para ser tomada en consideración, en la cual se habilitaría, se posibilitaría la ocasión de poder juzgar a cualquier ciudadano mexicano por hechos de corrupción, sea o no, o mejor dicho, ejerza o no alguna función del Estado. Algo que se le tiene que aplaudir, porque obviamente una de las cosas que hemos criticado es cómo se aprovechan los puestos de la presidencia, los ministerios, sobre todo también el tema legislativo, para mantener una especie de protección, de salvoconducto para poder estar allí mientras que dure su periodo sin poder ser juzgado. Bueno, aparentemente esta es la primera reforma propuesta por Andrés Manuel López Obrador, cosa que le tenemos que aplaudir. Lo que en todo caso
vemos con cierto recelo, y ojalá que sea verdad en esta oportunidad, a diferencia de lo que llegamos a ver en Venezuela y en otros países, y esto va más a la forma que al fondo, fue verlo llegando en su Volkswagen Jetta 2013, por supuesto, sin llegar con escolta oficial, con carro blindado. Hoy, justamente el día de hoy, este día lunes, partió desde México hasta California el avión presidencial que va a ser vendido en los Estados Unidos. Dice que va a viajar en clase, o mejor dicho, en vuelos comerciales, no piensa viajar en vuelos privados. Ojalá, bueno, qué interesante que se pueda llevar adelante este tipo de presidencia. Lo que pasa es que, lamentándolo mucho, este guión lo hemos visto en reiteradas oportunidades, incluso el de no vivir en la casa presidencial, en la residencia de Los Pinos en México, ha sido otra de las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha decidido no vivir allí, ha decidido reducirse el 60% su salario. Insistimos, no estamos criticando por criticar, lo que estamos diciendo es, hey, pues bueno, ojalá que sea de verdad. Todo esto lo hemos visto en otros de nuestros países y a la postre lo que ha significado es todo lo contrario, la destrucción total de la institucionalidad para convertir el país en un estado criminal y, bajo la figura del estado criminal, hacerse jeques, hacerse multimillonarios, no importa que el pueblo muera. Una persona me decía justamente el día de hoy, hablando sobre Venezuela, que ya ni con dólares tienes la oportunidad de vivir en Venezuela. Antes, con $100 podías vivir sin ningún tipo de problema mensualmente, ahora ni siquiera con eso lo puedes hacer. Pero bueno, estoy hablando de muchas cosas, así que pues por supuesto les pido disculpas, el día de hoy estoy hablando de muchos temas a la vez. Voy a incorporar algunos comentarios por ahí. Lucía Coletes con nosotros, bienvenida Lucía. Alexander Contreras dice: ¿qué va a pasar, Vladimir? Lo mismo que en Venezuela, lamentable, pero es así, es que a eso nos referimos. Sin embargo, insisto, el voto de confianza tiene que existir. Por ejemplo, con Pepe Mujica en Uruguay, todos también teníamos ese temor en torno a qué podría ocurrir. Bueno, pero afortunadamente Uruguay se mantuvo en términos comerciales, económicos, en términos sociales, avanzó, y pues recibiéndolo también otro presidente de izquierda como Tabaré Vázquez, nos guste o no nos guste, el Uruguay se ha mantenido estable. Ojalá que con Andrés Manuel López Obrador esto ocurra, y además porque hay un fenómeno adicional. El tema México, Estados Unidos es muy distinto a decir el tema Venezuela o el tema Bolivia o el tema Nicaragua, Estados Unidos. México y Estados Unidos están estrechísimamente relacionados. Por lo tanto, estoy muy seguro que Trump y Andrés Manuel López Obrador tendrán que buscar estos puntos de coincidencia más que puntos de choque, como lo hemos visto con el resto de los de los presidentes de izquierda en América Latina, para no decir dictadores, para no comparar, no asumir que Andrés Manuel López Obrador es un dictador, para nada, hasta el momento, pues no es así. Fíjense que José Silva Ramírez dice: siempre le doy una oportunidad al nuevo presidente, pero las reformas de México deben ser de raíz, el Estado debe ser depurado y eficiente, sin duda. Pero fíjate, José Silva, y a todos los que nos acompañan, hay otro elemento. Por supuesto, todos queremos la justicia en torno al abuso de la autoridad, del poder. Andrés Manuel López Obrador ha destacado esto también en su primer discurso y ha dicho que va a crear, esto también los nombres, por supuesto, inevitablemente nos hacen recordar a nuestros países de origen, una comisión de la verdad para determinar la culpabilidad en torno a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Se habla de indemnizar, cosa con la cual estamos profundamente de acuerdo, a las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa, y habla pues justamente de esta comisión de la verdad. Dice que no quiere politizar la justicia, dice que justamente quiere que sea independiente para que no tenga fines electorales. Ojalá, insisto, que todo esto se cumpla y que la tentación de los gobiernos de izquierda de ponerle la mano a un país tan poderoso como México no se cumpla. Ojalá y esto pueda ocurrir. A ver, por ahí nos dice Vilma Bradley: les agradezco a todos además acompañarnos el día de hoy y compartir nuestra transmisión. Aquellos que no lo han hecho están a tiempo aún, pueden ir a la parte inferior izquierda y darle compartir a nuestra comunicación, a nuestra transmisión a través del Facebook Live. Vilma Bradley dice: por su lado, Putin trabajando en Argentina, México será un desastre muy pronto, no crean en ese hombre, acuérdense de Chávez, quien al principio era un angelito, y en efecto, en el caso de Chávez, no solamente convenció
apoyo al pueblo más desposeído, ¿no? Pues contaba con los grandes medios de comunicación social, con los grandes empresarios venezolanos, quienes le compraron también un discurso de justicia, insisto, a partir de las falacias que lanzaba en su oportunidad. José Silva dice: lo de los viajes y carros, una estupidez. Enemigos siempre que tienen la derecha o la izquierda, poner en peligro a los ciudadanos es irresponsable de su parte. Totalmente de acuerdo contigo, José. Y fíjate que en México, miembros del Estado, incluyendo aquellos que se encargan de la seguridad, decían justamente que en cierto modo era una irresponsabilidad andar en su carro personal, no por querer que aproveche los lujos que le da el Estado mexicano al ser presidente, sino más bien por la necesidad de tener justamente una seguridad lo suficientemente robusta, incluyendo estos carros blindados, estos vehículos blindados, estando en uno de los estados más peligrosos del continente americano. El tema del narcotráfico, el tema de la corrupción, que son dos pilares de la lucha de Andrés Manuel López Obrador, lo tiene que llevar justamente a protegerse, no el doble, el triple o 10 veces más de lo que podría protegerse el presidente Piñera, por ejemplo, o Tabaré Vázquez, o Justin Trudeau en Canadá. Entonces ha sido ampliamente criticado el presidente Andrés Manuel López Obrador justamente por esta primera decisión. Pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa, se ha ido muy rápido, y al regreso continuamos hablando sobre México, luego vamos a pasar por Perú y la decisión del Uruguay en torno a Alan García, cosa que aplaudimos también, ya le vamos a estar hablando de este tema, del G20 y también de Venezuela. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia con nuestra emisión número 785. Apóyennos compartiendo el programa y quedándose con nosotros. Ya volvemos.